Guy Spier es un super inversionista que es reconocido por haber vencido al mercado las últimas décadas, teniendo una de las estrategias de inversión más sencillas que existen en el mundo de la inversión. De hecho, para Guy Spier, un buen año es aquel año en el que no tiene que hacer ningún movimiento en su portafolio. A él lo que le gusta es estar prácticamente completamente invertido, mantiene porcentajes muy bajos de liquidez y él mantiene sus posiciones muy a largo plazo. Y quiero hablar acerca de sus lecciones, las lecciones más valiosas que yo interpreto, que yo he escuchado, que yo he leído acerca de él. Él ha aparecido en muchos podcasts, es un super inversionista que cada vez es más famoso porque cada año que pasa y sigue venciendo el mercado a largo plazo, cada vez que hay más atención por sobre él y por sobre su fondo, que sigue creciendo. Dice Guy Spier que el trabajo de un inversionista no comienza sino hasta que llegan las dificultades. Hola y buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que hablaremos acerca de Guy Spier, como lo pueden ver. Y es que él, con esta estrategia de inversión, que es de la cual quiero hablar, ¿cuál es su estrategia de inversión? Logra vencer al mercado y parecería que vencer al mercado depende de muchísimo trabajo, de muchísimo tiempo, de muchísimos movimientos, de muchísimo aprendizaje constante. Pero Guy Spier nos habla de que cada quien tiene su propio camino, de que él cometió los errores anteriormente de haber tomado decisiones pensando qué haría Warren Buffett en mi lugar, y él actuó de esa manera y se dio cuenta que a final de cuentas así era menos feliz. Entonces él actúa y hace su propio camino, su propia estrategia de inversión, pero dentro de su estrategia de inversión él practica un tipo de análisis bastante común en la actualidad, que se llama el análisis de destino. ¿A qué se refiere? Él ve dos cosas principalmente. El destino de su portafolio, cuál es el destino que quiere que su portafolio tenga, y cuál es el destino de la empresa que quiera agregar a su portafolio. Entonces, él no ve la diversificación como algo importante. Él la diversificación la ve como algo secundario que sucede en base a qué oportunidades quieres tener en tu portafolio, en base a si puedes tener los mejores activos y qué porcentaje quieres tener en cada uno de esos activos. Porque él sí tiene algo de diversificación, tiene sus posiciones principales y las secundarias son posiciones del 5%. A él no le gusta invertir menos del 5% en otras posiciones, porque si es una posición en la que él no se siente cómodo poniendo el 5% del portafolio, probablemente es una posición que no valga la pena y va a tomarle a él espacio mental que pudiera estar distribuyendo a aprendizajes nuevos o a otras empresas, en lugar de a una que pues es el 2 o el 1% de su portafolio. Entonces, bueno, este análisis de destino dice, simplemente te tienes que preguntar, ¿puedo ver y puedo entender cuál es el destino de este activo, de esta empresa, y quiero ser parte de él? Si ni siquiera puedes ver el destino, no es una oportunidad para ti. Y él nos comenta de una historia de Warren Buffett, que en 2008 Warren Buffett le prestó dinero a Harley Davidson, o no a Warren Buffett, pero Berkshire Hathaway le prestó dinero a Harley Davidson. Y en la conferencia anual se le preguntó a Warren Buffett si él estaría dispuesto a adquirir acciones de Harley Davidson, no solo a prestarle dinero, sino a comprar una parte de la empresa. Y Warren Buffett contestó, Harley Davidson es una gran empresa con una muy buena marca, una marca bastante importante. No tengo duda de que nos van a pagar la deuda a la cual les hemos prestado nosotros. Pero no sé dónde estarán en el futuro. No sé cuál es el destino de Harley Davidson para las próximas décadas. Y ahí es donde Warren Buffett dijo, yo no puedo invertir si no veo el destino. Entonces, aunque la estrategia de inversión de Warren Buffett no es una estrategia de destino, tiene similitudes. Y hay lugares en los que tienen intersecciones. Y esa es una de las intersecciones. Warren Buffett dice, bajo mi value investing, bajo mi análisis a futuro, pues yo tengo que poder ver un destino. Y es lo mismo para Guy Spier. Y Guy Spier menciona que así es como ha podido encontrar el secreto para tener un portafolio con el cual él se siente tranquilo y la capacidad de hacer la menor cantidad de movimientos posibles. Y él nos hace algunas advertencias. Dice, entender el destino no es decir, este es el siguiente algo. Entender el destino es ver al activo por sí mismo. No quieres que sea el siguiente algo, no, tú quieres saber qué es lo que va a hacer ese activo, porque no va a haber dos iguales de algo pues, en el mercado nunca. O al menos esa es la postura que Guy Spier tiene. Dice, no lo veas o lo compares, sino
entiéndelo por sí mismo y identifica la diferenciación, identifica las ventajas competitivas, porque eso es lo que te va a permitir entender si pueden llegar a su destino y si tú los puedes ver en ese destino. Si no tienen ventajas competitivas, no hay forma de que lleguen a ese destino. Entonces, a seguir investigando. Y a él se le pregunta acerca de cuál es su tipo de inversión favorito. Y su tipo de inversión favorito es en empresas compounders, que como otros superinversionistas quiere que reinviertan el capital, el retorno del capital invertido que generan sea alto y que lo puedan seguir reinvirtiendo a largo plazo. Él tiene posiciones bastante interesantes como Berkshire Hathaway, como Mastercard, tiene posiciones como Ferrari, que son empresas que tienen retornos sobre el capital invertido relativamente altos o realmente altos, así lo han demostrado. Y no le gusta hacer movimientos, pero dice, mis apuestas en compounders usualmente inician en el 5% y con el tiempo y con convicción a veces las vuelvo posiciones mucho más grandes y las dejo correr, no quiero hacer un movimiento. Si yo pongo el 5% del portafolio ahí, no es para después decir, oye, ¿sabes qué? Ya creció, la voy a dejar en el 5%. Esa no es su estrategia. Su estrategia es el 5% en esa línea secundaria y dejar que se desarrollen como sea. Lo que él dice es que él ha aceptado que va a tener errores, él ha aceptado que se va a equivocar porque él perdió una oportunidad de multiplicar su dinero por 20 veces después de que invirtió en una empresa farmacéutica que hacían tests. Y en esa empresa él la compró a $8 y de $8 cayó a $2. Dice, si yo hubiese mantenido esas acciones o si hubiese comprado más acciones en $2, mi precio, lo que yo hubiera comprado en $2, se hubiera multiplicado, dice, ya ni quise revisar, pero por más de 100 veces. Entonces dice, lo mínimo que hubiera tenido en mi inversión de $8 hubiera sido un retorno de 20 veces mi inversión en los próximos 5 a 7 u 8 años. Entonces 20 veces tu inversión en los próximos 5, 7 u 8 años. Y ni siquiera quiso revisar cuánto, pero probablemente era más que eso. Dice, yo me di cuenta que lo único que iba a hacer que vendiera era que de verdad ya no pudiera ver el destino, que fuera un error la empresa, que de verdad me sintiera incómodo con esa empresa y que fuera un análisis equivocado el que hice. Si no, va a haber altibajos, va a haber cosas que a veces no nos van a gustar del negocio, va a haber cosas que a veces sí nos van a gustar, va a haber cosas que nos van a mantener emocionados y otras que vamos a decir, por ejemplo, ¿por qué no recompraron más si cayeron las acciones? ¿O por qué es que compraron esta empresa y emitieron un poco más de deuda? Si mientras tú puedes revisar que está dentro de los parámetros que tú puedes aguantar y tú puedes soportar, lo que Guy Spier ha hecho, es decir, estas apuestas en compounders de mi 5%, las voy a dejar a largo plazo y que ellas me demuestren qué es lo que van a hacer. Y a menos que haya un cambio fundamental, importante y clave sobre mi análisis de inversión y sobre el destino que yo creo que van a tener, si no existe eso, si no existe esa diferencia fuerte, no las voy a vender. Y cuando se le pregunta acerca del análisis específico de una empresa, él contesta, cada empresa es diferente. Cada analista con el cual él ha trabajado o cada persona inversionista que él ha tenido en su fondo es diferente. Dice, a mí no me gusta decirles cómo investigar o qué hacer o cómo hacerlo. Debe de ser natural, debes de tener una curiosidad por sobre conocer el negocio. Y dice, no espero que nadie conozca al 100% negocio. Yo no conozco ningún negocio al 100%, es lo que nos dice él. Dice, hay información infinita. Lo que quiero hacer es entender las partes más importantes, las partes cruciales. No quiero saber qué hace la última persona en el negocio y de qué tipo de café sirven en el negocio, porque cada vez, o en qué se está yendo este gasto mínimo que no impacta por sobre nada. Eso no es lo que él está tratando de hacer. Él está tratando de investigar las partes cruciales del negocio, qué implicaciones tienen estas partes cruciales y cómo se pueden desarrollar para ver si se pueden encaminar acerca del destino que él prevé para la empresa. Entonces, cada quien es diferente el análisis, cada quien va a encontrar cosas diferentes, cada quien va a investigar o decidir que las cosas cruciales son diferentes. Pues para cada industria o para cada empresa. Dice, cuando a mí se me pregunta de invertir en el continente asiático, porque lo he hecho varias veces, depende completamente de la empresa, ni siquiera de la geografía. Él ha tenido inversiones en China y dice, específicamente esa empresa me hacía sentir tranquilo en tenerla en el portafolio y tuve buenos rendimientos. Se le preguntó acerca de otras inversiones en Europa y lo mismo. Él invirtió pensando únicamente en esa empresa, no en el crecimiento geográfico, no en lo que se podía desarrollar, sino qué eran o cuáles eran los prospectos de esa empresa específica. Y lo que Guy Spier comparte, y esto ya es un poco del lado de lo de la inversión, pero lo habla o lo menciona para acerca de la inversión, dice, yo leo lo más que puedo, acerca de la mayor cantidad de temas. Si es un tema que puedo entender y que va dentro de lo que a mí me interesa,
pero no lo entiendo a fondo, voy a leer lo más posible. Si es un tema que ya entiendo, pues a lo mejor no le voy a dedicar tiempo a esa lectura. Si es un tema que de verdad no comprendo, pero me interesa mucho aprenderlo, voy a comprar un montón de libros y me voy a poner a leer sobre eso. Si veo que efectivamente, pues sabes que es algo que no me va a aportar, o al final de cuentas no lo voy a entender bien, pues siguiente. Pero siempre está aprendiendo, siempre está leyendo de todo. Dice, yo leo acerca, y esto es de la inversión, yo leo acerca de otros fondos, de sus estrategias de inversión, comparo entre fondos. Dice, hablo o leo los reportes trimestrales y los reportes anuales varias veces, porque hay datos que se olvidan, hay datos que no entiendes a la primera, y los guardo y los voy poniendo en una pila de papel y la vuelvo a leer. Dice, muchas veces leo tesis de inversión que me mandan por correo, o leo tesis de inversión que se publican en internet y las releo, porque veo qué aspectos consideran importantes esos inversionistas y me doy cuenta que a lo mejor yo lo puedo considerar importante en otra empresa y me doy cuenta de un aspecto que yo no había considerado anteriormente. Y dice, leo mucho también acerca de los superinversionistas, de sus vidas, acerca de sus estilos de inversión, acerca de sus historias, acerca de sus retornos, de cómo es que lograron esos retornos. Les sorprende que la mayoría de los retornos de los superinversionistas provienen de pocas acciones. Obviamente hay variables, hay diferentes inversionistas como Peter Lynch, que tenía una gran diversificación, pero lo que Guy Spier nos dice es que él quiere tener hambre y quiere tener esa curiosidad siempre despierta, y que la gente que trabaje con él siempre tenga esa curiosidad despierta. A final de cuentas, no cree en el conocimiento técnico de parte de las universidades en cuestión a la inversión. Todo lo demás, ingeniero y todo eso, él lo entiende, no se refiere a eso. Él dijo específicamente al sector de la inversión. Dice, yo no entiendo a las personas que me preguntan que qué les puedo dar para que ellos aprendan acerca del mundo de la inversión de manera técnica. Quieren que les dé un libro de texto, cuando yo en realidad les doy los resúmenes de la vida de Charlie Munger y de Warren Buffett, y les comparto un par de libros más acerca de personas que estuvieron en el medio y de este tipo de cosas. No acerca de un libro de texto en el cual vas a ver fórmulas, porque él no cree en eso. Él no cree en el análisis técnico o en la parte técnica que se enseña en las universidades, tampoco en el análisis técnico. Pero esto nos deja entender que para vencer el mercado, a lo mejor no lo vas a vencer al nivel de Peter Lynch con esta estrategia que tiene Guy Spier, pero vencer el mercado y a largo plazo generar un par de porcentajes más que el mercado, y permitirte separarte a largo plazo de él, tener un muchísimo mejor retorno a largo plazo. Si el mercado tiene un 6% en promedio anual, tú puedes tener un 8% en promedio anual y diferenciarte cada año un poco más, porque todo eso va sumando. El interés compuesto va a hacer que la diferencia sea abismal. Y eso es lo que eso es lo que le ha pasado a Guy Spier. Y Guy Spier está bastante tranquilo de que él está siguiendo su propio camino, su propia estrategia, y aprende de lo más que puede de todos, porque todos le suman, pero quiere él encontrar su propio camino de inversionista, e invita a todos a que como inversionistas analicen las cosas que ellos les consideren importantes y aprendan. Y dice, va a haber errores, pero como dicen otros superinversionistas, como dice Lilo, que no sean errores cruciales, que no sean errores de alta ponderación, que sean errores que puedas soportar. ¿Por qué? Porque siempre antes de hacer la inversión tienes que considerar el riesgo. Entonces, si entiendes todos los riesgos, vas a poder identificar antes de lo peor cualquier error. Y si no, entonces que sea un error que no te afecte tanto a largo plazo y que dejes correr a las empresas. Porque así es como vas a poder tener este portafolio que él genera de pocos movimientos con excelentes resultados. Entonces, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir. Les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.